Gracias, presidente. Buenas noches, estimados compañeros senadores, senadoras. Como decía el poeta Miguel Hernández, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hinchazón invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Es por ello que dedicamos este posicionamiento a las víctimas de la violencia en nuestro país. Quisiera expresar antes que nada, en nombre de mi grupo parlamentario, mi reconocimiento al esfuerzo de los consensos para conseguir que hoy estemos votando, discutiendo y aprobando próximamente este dictamen, sobre todo por el adendum tan importantísimo que acabamos de aceptar se incorporara. Les comento que en comisiones mi voto fue en contra y esto, pues, el dictamen dejaba mucho que desear y estaba muy lejos de la reforma que requerimos. Sin embargo, los consensos realizados por los presidentes de las comisiones y los integrantes de la Junta de Coordinación Política nos han arrojado un extraordinario resultado. Ante esta nueva reforma en seguridad, es fundamental que no se nos olvide que esta es la respuesta a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa durante los funestos acontecimientos de Iguala el 26 de septiembre del 2014, que fue cometida por policías municipales y un grupo criminal. Sin que hayan avanzado las investigaciones a los mandos políticos, partidarios y de fuerzas federales que hayan sido cómplices en este evento. Es decir, es una reforma que pretendía atacar la complicidad de las autoridades políticas y de seguridad pública con las bandas criminales. Esta macrocriminalidad ha traído consecuencias funestas en todos los campos del desarrollo de México, en lo económico, en lo social, pero sobre todo en lo humano. Y tiene su expresión más cruda en la violencia criminal y en la violencia institucional exponencialmente desatada a partir de hace una década, cuando se inició lo conocido como la guerra contra las drogas. Solo visualizando una estrategia de militarización de la seguridad pública. Es repetitiva aquí en esta tribuna la denuncia de la numeralia de horror humano que se vive con miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, torturadas. Todo ello en nombre de la lucha contra los grupos criminales de alto impacto. Sin embargo, ese discurso debería hacerse congruente con las medidas legislativas que aún tenemos pendientes, pues en muchos sentidos seguimos teniendo nosotros, los legisladores, los políticos y las autoridades, las de gobierno, las judiciales, una visión ajena a fortalecer las atribuciones de control a los ciudadanos y, sobre todo, de establecer controles anticorrupción. Hemos invertido, y coincido con el senador Bartlett, alrededor de 2 billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia en 13 años. En ese periodo, el presupuesto anual subió 200%. Y en las entidades federativas, un 97%. 15% del Producto Interno Bruto es invertido en este tema de combate al crimen. Esto obviamente muy lejos, ni de lejos se ha asignado para otros temas fundamentales e importantísimos, como lo son la salud, el desarrollo social, la prevención social de la violencia y la delincuencia. Se ha perdido legitimidad democrática y se ha puesto en riesgo la gobernabilidad del país por mantener con alfileres la seguridad de las y los ciudadanos. Aún así, hemos fracasado, pues por otro lado tenemos 150,000 personas asesinadas en 10 años. De estas, 78,000
en los primeros 28 meses de este gobierno. 28,189 desaparecidos y 280,000 personas desplazadas por la violencia. Todo ello sin considerar la cifra negra. Esto con datos oficiales de las instituciones. Aún mantenemos la concepción tradicional de la seguridad pública, en la que juega un papel fundamental la policía como ente a regular, sin establecer los mecanismos anticorrupción. No solo en la función policial, sino en todas las instancias de seguridad pública que regula la ley general. En las leyes anticorrupción que acabamos de aprobar, hemos buscado regular la conducta de las y los servidores públicos. Pero en este tema, que es más sensible, que es más importante aún porque tiene que ver con la vida, con la libertad, con la tranquilidad de miles de mexicanos, aún no incorporamos de manera transversal los mecanismos y controles anticorrupción en seguridad, donde los altísimos niveles de corrupción se traducen en crímenes atroces, en violaciones a los derechos humanos, en colusión de autoridades de gobierno y de seguridad pública con los grupos criminales. Aquí no importa mucho endurecer los controles ciudadanos ni legislativos. Aquí no hay suficientes controles anticorrupción, aquí no hay suficiente respaldo e interés de los medios de comunicación, de los sectores sociales, civiles, empresariales, por darle seguimiento a un tema tan importante. No es esta una reforma que nos encamine a un mando mixto, tampoco a un mando único. Este es un sistema nacional de seguridad pública. Destacamos los avances del original dictamen, sin embargo, creemos que falta aún bastante por agregar. En los últimos años hemos visto recrudecerse la violencia y sabemos que la corrupción mata y desaparece, que desplaza ciudadanos de sus comunidades, que ha convertido a nuestro país en una gran fosa clandestina en la que están hundidos millones de mexicanos. La corrupción es el dolor de cientos de miles de víctimas. Es la desesperanza de millones de mexicanas y mexicanos. Es muy importante que se incorporaran algunas modificaciones, como la obligación de actuar conforme a protocolos homologados de uso legítimo de la fuerza, cosa que celebramos, mas no se incluye la creación de una legislación al respecto. Contamos en el Senado con 3 iniciativas y con un predictamen. Sin embargo, no se incluye en esta reforma esta tan urgente ley para regular el uso legítimo de la fuerza pública. Es de reconocerse que se regule también oficialmente la presencia de los 5 ciudadanos que desde hace al menos 4 años participan con el Consejo Nacional, que se incluyan como parte del secretariado, pero falta que les demos más atribuciones. En relación con los controles legislativos, se plantea que sea el Senado quien apruebe el nombramiento que el Ejecutivo Federal haga del titular del Secretariado Ejecutivo. Sin embargo, podrá removerlo en cualquier momento. Tan importante es quien lo nombra como quien lo quita. Esos serían controles legislativos importantes. Otro tema urgente que fuera de mencionarse es el sistema que también se ha propuesto para tener los servicios forenses autónomos. El nuevo sistema y el medio de prueba fundamental serán la prueba científica, así como las periciales forenses, por lo que es necesario que lo tomemos mucho en cuenta para poder soportar científicamente la labor ministerial y corremos el riesgo de que no se pueda realmente avanzar en los procesos de justicia más efectivos. Aún se mantiene la visión del abandono político de la seguridad y pese a las modificaciones de la adenda, en verdad reconocemos que valen la pena, se repite también la concepción y el diseño de los elementos que permiten la subsistencia de las causas sistemáticas y estructurales de un modelo policial que no ha funcionado.
Se preserva la estructura que ha significado en materia de seguridad la impunidad generalizada. Tampoco en ninguna perspectiva determinar en combinación con el nuevo sistema de justicia penal, que entra en vigor en escasas horas, determinar con la impunidad sistémica y la corrupción generalizada en el sistema de seguridad pública. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor este dictamen porque existe una gran expectativa social, porque se los debemos, porque se logró concretar en un texto constitucional que avanza algunos elementos en cuanto a la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mas no estamos aún satisfechos porque la crisis de seguridad, sobre todo la crisis humanitaria, demanda aún mayores transformaciones, sobre todo el combate frontal a la corrupción, a la impunidad, porque no solo se trata de combatir al sicariato y a los mandos medios y superiores de los grupos criminales, sino también de terminar con la estructura de protección política, con la estructura financiera que mantiene el enorme poder corruptor de estas bandas delincuenciales, de alto impacto y de bajo impacto en nuestro país. Queremos apostarle a esta transformación porque estamos convencidos de que debemos terminar con la violencia. Y como decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Queremos construir con ustedes, compañeras y compañeros legisladores, con las víctimas, con las organizaciones de derechos humanos, con los especialistas, con académicos, con expertos, la recuperación de una sociedad de derechos, con justicia y dignidad. Muchas gracias.